Cuando yo era niño, vivíamos en zona rural. Mi papá, Carlos, era ranchero de verdad. Años trabajando la tierra y cuidando animales, y respetando a los vecinos, siempre. En el campo hay una regla no escrita. Si hay problema, primero se habla, se toca la puerta, se pregunta y se busca una solución. Pero un día llegó un vecino nuevo, casa nueva, actitud nada amistosa, y lo raro, no hubo presentación, no hubo saludo, nada. No escuchamos un «Hola, soy tu vecino». Lo primero que recibió mi papá no fue charla, fue una notificación legal, un documento formal, seco y frío. Decía que nuestra cerca invadía su propiedad. ¿Y cuánto invadía? Según él, entre 3 y 6 pulgadas, unos pocos centímetros. Para cualquiera suena absurdo, pero el vecino no quería negociar, no quería hablar, quería ganar. Mi papá lo entendió, ya no era la cerca, era el mensaje. Carlos revisó el terreno y la cerca. Esa cerca llevaba ahí mucho, sin quejas, y aún así llegó con abogados y prisa, como si quisiera dejar claro quién mandaba. El asunto escaló rápido. Él no bajó el tono ni un poco, no aceptó una solución sencilla y llevó a mi papá a la corte. Todo por esas pulgadas. Tiempo, estrés, dinero, papeleo, todo por un pedacito mínimo de tierra. Mi papá se defendió, pero la corte decidió. Técnicamente, el vecino tenía razón. Y llegó el momento humillante. Carlos tuvo que mover la cerca. No eran metros, no era enorme, pero era el principio. Porque esa guerra no era por tierra, era por dominar. Mi papá cumplió y movió la cerca a la línea, sin patalear, sin romper nada. El vecino por fin tuvo su victoria, exacta, medida al milímetro. Pero en el campo hay algo que se olvida. La ley marca límites, no garantiza paz. Mientras él celebraba, mi papá miraba la línea, miraba y pensaba. No pensaba en discutir otra vez, no pensaba en volver a la corte, pensaba en algo simple, algo completamente legal, algo que el vecino recordaría al abrir la ventana. Si el límite era sagrado, lo usaría, con una creatividad brutal. Y ahí se le ocurrió la idea que haría esa casa nueva insoportable, una lección diaria, una consecuencia pegada a la línea de propiedad. Y el vecino no la vio venir, para nada. Mi papá no era de gritar ni amenazar. Su estilo era otro, paciencia y trabajo. Pero esa demanda había roto algo importante, no por las pulgadas, sino por la manera. Porque el vecino pudo haber hablado primero, pudo haber pedido el ajuste con respeto, y mi papá probablemente lo habría hecho sin problema. Pero no, eligieron abogados, eligieron la humillación, eligieron forzar una victoria pequeña para sentirse grandes. Así que Carlos decidió que la nueva línea de propiedad iba a hacer exactamente eso, una línea. Un límite legal, y nada más. En otras palabras, si el vecino quería exactitud, mi papá le iba a dar exactitud. Y entonces empezó a planear, sin romper reglas, sin cruzar la línea, sin tocar la propiedad del vecino, solo usando lo que era suyo. Mi papá tenía animales, y en un rancho ciertas cosas son parte normal de la vida, como los cerdos. Los cerdos no son animales malos, pero cualquiera que haya vivido cerca de un chiquero sabe una cosa, no son exactamente discretos. Hacen ruido, se ensucian, y el olor se queda. Mi papá miró el terreno, miró la orientación, miró la ubicación de la casa nueva del vecino, y encontró el lugar perfecto. El lugar perfecto era justo en nuestro lado de la nueva línea, exactamente en nuestro lado, directamente detrás de la casa flamante del vecino. Ahí, Carlos construyó un chiquero. No un chiquero en medio del rancho, no lejos, no escondido, un chiquero pegado a la línea de propiedad, colocado para que el vecino lo viera y para que el vecino lo oliera. Y lo mejor, desde el punto de vista legal, Carlos no estaba invadiendo, no estaba molestando con altavoces, no estaba haciendo nada ilegal, estaba usando su tierra, en el campo, para un uso normal del campo. Era una respuesta perfecta a una agresión que también fue perfectamente legal. Imaginen la escena. Tú te mudas a una casa nueva. Quieres tranquilidad, quieres paisaje, quieres aire limpio. Y de pronto, justo detrás, pegado a tu línea de propiedad, aparece un chiquero. Al principio tal vez el vecino pensó que era una broma, o que mi papá se cansaría, pero no era una broma, era el plan.
porque mi papá no lo hizo para un día, lo hizo para que fuera parte de la rutina. Y la rutina en un chiquero significa calor, alimento, barro y un olor que no pregunta si te gusta. Con cada día que pasaba, el vecino entendía algo. Había ganado en la corte, pero había perdido la convivencia. Había conseguido pulgadas, pero acababa de comprar, con esas pulgadas, el peor vecino posible. Y en ese punto, cuando el chiquero ya estaba hecho, recién entonces el vecino debió pensar, quizás debía haber tocado la puerta primero. La historia se vuelve tan simple y devastadora. Porque en una pelea normal hay gritos, hay insultos, hay amenazas. Aquí no. Aquí la venganza fue silencio. Fue madera, fue clavos, fue una estructura construida en el lugar exacto. Y luego fue rutina. Un chiquero, todos los días detrás de la casa nueva. No era algo que pudieras ignorar. Si abrías la ventana, lo veías, si salías al patio, lo escuchabas, y si intentabas disfrutar el aire, lo olías. Lo que el vecino había ganado era una línea limpia en un plano. Lo que perdió fue el disfrute real de su hogar. Porque la casa puede ser nueva, sí, pero si tu entorno es insoportable, la casa se vuelve una caja bonita. Y lo más cruel, si queremos llamarlo así, es que no había nada que reclamar fácilmente. Mi papá no se metió en su terreno, mi papá no cruzó la cerca, mi papá no volvió a discutir por pulgadas. Mi papá simplemente vivió como ranchero, en su tierra, siguiendo la misma exactitud que el vecino exigió. Y esa es la parte que hace que esta historia sea una lección. Hay gente que cree que ganar es aplastar, que un papel legal sustituye la decencia, que llegar a un lugar nuevo significa imponer condiciones. Pero en la vida real, especialmente cuando compartes límites con alguien, todo tiene un costo. El vecino pudo haber conseguido lo mismo con una charla, con respeto, con un hola, pero decidió empezar con una amenaza legal. Y mi papá le respondió con algo que no se discute en una oficina. Se vive, se huele. Al final, la justicia de esta historia no viene de que alguien rompa la ley, viene de que alguien cumple la ley al pie de la letra. El vecino obtuvo sus 3 a 6 pulgadas, pero mi papá obtuvo algo más grande, la última palabra. Y cada vez que el vecino miraba hacia atrás, cada vez que el olor le arruinaba una tarde, la realidad se le repetía sola. Puedes ganar una batalla por centímetros, pero si pierdes el respeto, pierdes la paz. ¿Qué habrían hecho ustedes?